¿Cómo puede estudiar un chico que no tenga acceso a la tecnología si el mundo ha cambiado? El mundo que viene, 2020, 2040, todo está vinculado a un mundo digital. En Exitosa presentamos Plan para el Perú. La política en el Perú lamentablemente se ha degradado en los últimos años y yo lo describo como una especie de revolcarse en el lodo, que es en lo que estamos hace tiempo. Nuestros políticos se han convertido en personas que aspiran a llegar a la alcaldía, a las regiones o al gobierno central con el objeto de sacarle el mayor provecho al tiempo que permanezcan en el poder para llevarse todo lo que puedan para enriquecerse o enriquecer a sus entornos. Y esto ha llevado a la clase de políticos que vemos en el Parlamento dando espectáculos vergonzosos casi todos los días. Pero la tragedia es que no tenemos un horizonte como país. No sabemos dónde vamos, no sabemos cuál es nuestro destino y por lo tanto no damos pasos en la dirección que nos hemos planeado. Y es cierto que hemos crecido en términos macroeconómicos, pero precisamente esa falta de planes unido a un aparato del Estado absolutamente ineficiente y corrupto es lo que ha llevado a la absurda situación donde hemos multiplicado casi por 5 el presupuesto de la República y tenemos 4 millones de personas que no tienen agua potable, 2 millones que no tienen vivienda, 154.000 millones de déficit en infraestructura educativa y paro de contar porque hablo de eso todos los días y ya los debo tener aburridos. ¿De qué se trata esta secuencia? De volver a pensar en el Perú y en lo que podemos hacer los peruanos con nuestro país. Y a restablecer lo que nunca se debió perder es esa reflexión y ese planeamiento. Y esta mañana hemos querido inaugurar esta secuencia con Miguel Vega Alvear. Bienvenido, Miguel. Y gracias, Nicolás. Es un gran gusto poder estar compartiendo este momento. Y la verdad que lo que acabas de manifestar creo que es el momento decisivo en lo que nos encontramos, porque las oportunidades en la vida se dan y no es que todos los días vivamos con esas opciones. Según el Real Academia de la Lengua, oportunidad es conveniencia de tiempo y lugar. Quiere decir que nosotros como país tenemos la oportunidad, la hemos perdido, no la hemos aprovechado y ciertamente somos un país rico en unas condiciones extraordinarias, con un pueblo con ganas de trabajar, pero los gobiernos han vivido el día, han vivido periodos cortos y no se trabaja sobre planes con visión hacia el futuro. Ahora, yo creo que es importante, Miguel, porque tú no has sido un protagonista activo de la política, ¿no es cierto? No has sido un hombre mediático en los últimos años, pero la gente tiene que saber que se le atribuyen méritos que son innegables a Alberto Fujimori de haber tomado una serie de medidas económicas para la independencia del Banco Central de Reserva, para la apertura del Perú a la inversión, para el pago de los compromisos adquiridos, para dar un clima de confianza a los inversionistas, para integrar al Perú a la economía internacional, para introducir el tema de la privatización en actividades que antes eran exclusivas del Estado durante el gobierno de Velasco. Y lo cierto es que todas esas ideas fueron tomadas en realidad de lo que ustedes hicieron en el Movimiento Libertad, encabezado por Mario Vargas Llosa, y donde tú cumpliste un papel muy importante, porque tú eras como el articulador de la elaboración de ese gran proyecto. Entonces, por eso es decir, cuando uno habla de los méritos de lo que hizo Fujimori, lo que tendría que partir de reconocer es que el mérito en realidad le pertenece a quienes diseñaron esas ideas. El problema es cómo se llevaron a la práctica esas ideas, que es lo que te quiero preguntar. O sea, ¿qué estuvo bien y qué estuvo mal de lo que hizo Fujimori? Bueno, importante en esta etapa histórica de los años 90, efectivamente, a través de una ONG Pro Desarrollo que presidía, fuimos como coordinadores de una convocatoria que hubo alrededor de 100 personas que se unieron para trabajar una visión del Perú de ese tiempo, 1990-2020. Y este plan tuvo además componentes muy importantes porque
en temas fundamentales como era la seguridad nacional, los problemas de Sendero Luminoso, el terrorismo, etcétera. Claro. Bueno, un consejo de la Fuerza Armada presidida por un almirante, trabajó un equipo de 20 y tantas personas y con el apoyo de sus instituciones para que eso funcione. Pero en paralelo, con una colaboración directa con Luis Bustamante, trabajamos en una combinación de responsabilidades para producir un plan integral que comprendieran no solo la recuperación de la seguridad nacional, sino la reinserción del Perú a la comunidad internacional, y eso comprendía los ámbitos, obviamente, donde el Perú contaba con mayores recursos, llámese de energía, minería, industria manufacturera, agroindustria y todo un diseño de posibilidades. Pero las elecciones ganó Fujimori. No, además ganó las elecciones diciendo que no iba a hacer lo que ustedes proponían. Bueno, y así lo cumplió, porque realmente él tuvo la colaboración de Hernando de Soto y un equipo y ocuparon su tiempo. Fue para el Perú un beneficio que Javier Pérez de Cuéllar, el embajador, fue nombrado secretario general de Naciones Unidas y Álvaro Vargas Llosa era su subsecretario. Y ellos fueron determinantes para que el Perú se reinsertara financieramente. Pero como bien has dicho, el gobierno dedicó su tarea a esa labor de la reinserción financiera y poner en marcha un plan interno que tuvo la posibilidad de que el Perú recupere un horizonte. Pero hemos siempre padecido el tema de que el Perú se le administre el día. Una fecha como hoy que estamos conversando, yo recibo gente de afuera que me preguntan y me dicen, vengo al Perú y quiero saber qué va a pasar, qué va a suceder. Y en el fondo me dicen, vamos, consultamos, y cuando decimos, ¿qué va a pasar en octubre? La gente ni siquiera dice en octubre porque depende que el jurado, que el Congreso de la República, cuál es su elección de mesa directiva, depende si la presidencia de la República continúa o puede ser revocada. Entonces dice, ¿con quién hablamos? ¿Quién es nuestra contraparte? Y lo único que tenemos son iniciativas del mundo privado, pero le falta al país compartir una visión, porque no es cuestión de imponerle al Perú mañana como si fuera una dictadura y decir, eso se hace y nadie opina. Aquí no claro, somos una nación. Pero Miguel, claro, yo he estado revisando las propuestas que hacía el Movimiento Libertario. Yo no soy, tú lo sabes, un liberal. Yo he sido de joven una persona de izquierda. No me considero hoy una persona de izquierda. Yo creo que estamos en una etapa de la humanidad donde ya las ideologías extremas simplemente son cosas del pasado y con la introducción además de las nuevas tecnologías o los nuevos protagonismos. China, dime qué cosa es China. ¿China es un país comunista? Sí. ¿China es un país capitalista? También. Es decir, entonces, ¿pero qué diablos es China finalmente? ¿No es cierto? Eso es una locura. Es un régimen comunista que maneja probablemente una de las más eficientes economías capitalistas del mundo. Es una locura. Entonces, estamos en otro momento, pero a lo que voy es a esto. O sea, ¿por qué digo esto? Porque pese a no compartir el pensamiento liberal, yo creo que ustedes proponían una cosa importante, que no era solamente liberalizar la economía, abrirnos a la inversión, integrarnos al mercado mundial, sino que implicaba reforma del Estado, que no se hizo, que implicaba inversión millonaria en educación, que no se hizo, que implicaba reforma del sistema de justicia, que no se hizo. Entonces, ¿cómo? Es decir, por eso te digo, hubo cosas que Fujimori rescató de las propuestas de ustedes, pero esas propuestas inevitablemente iban a terminar en lo que estamos hoy si no se hacía el resto, que no se hizo, que es lo que estamos pagando. Coincidimos plenamente. A ver, habían unas urgencias, diría, unas emergencias. Estamos hablando de 1990, han pasado 30 años y las emergencias están en su mismo punto, como si no hubiéramos hecho ningún avance sobre el particular. No es posible que en el Perú tengamos que el 40% de la población no tiene agua potable. Eso es inaudito, eso no puede ser. Eso es una emergencia nacional que comprometía un plan
que había que buscar cooperación internacional para lograrlo. Y apoyo teníamos porque el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la misma CAF en ese tiempo, todos ofrecían apoyos. Y el otro factor es cómo es posible que las escuelas públicas del Perú el 40% no tenga enchufes. ¿Cómo puede estudiar un chico que no tenga acceso a la tecnología si el mundo ha cambiado? El mundo que viene, 2020, 2040, todo está vinculado a un mundo digital, pero que además hoy día la técnica de la ciencia y la tecnología se ha acercado. Aristóteles aportó el silogismo, la tesis, síntesis, la lógica, pero recién Albert Einstein en 1936 aportó la teoría de la relatividad, la lógica matemática y lo que nos ha dado ahora, que la técnica y la ciencia están unidas. Graham Bell descubrió el teléfono en 1914 y en 1980 todavía el 30% de la población del Perú no tenía un teléfono. Pero apareció la tecnología que se acercó a raíz de los aportes de Einstein y ahora lo que se descubre en una patente de invención en 3 meses está en el mercado. Y entonces ahora todo el mundo vive esa opción y posibilidad. Entonces, lo que va a ocurrir de aquí al 2030 o 2040 es un cambio sustancial. En 2025, auto eléctrico, digamos, litio y cobre. Resulta que Perú y Chile tienen el 45% del cobre del planeta y estamos ahí peleándonos por la frontera, cuando tenemos una tarea en común mucho más importante. El litio es la batería que reemplaza la gasolina. Bueno, Argentina, Bolivia, Chile tienen litio en glaciares, pero el Perú tiene litio volcánico en las rocas. Roca, que es ahora, la concentración más unido alta al uranio y por lo tanto regulaciones importantes tienen que vencerse. Pero estas son tareas de hoy. Claro, pero ¿sabes qué lo que pasa, Miguel? Que no estamos hablando de eso. El otro día hablaba con un amigo chino y me decía, sorprendido, nosotros los chinos sabemos lo que queremos del Perú. Es decir, ellos tienen un plan, su plan es de la ruta de la seda y toda esta historia, ¿no es cierto? Y el monstruo industrial que ya son. Entonces nosotros tenemos la materia prima, entonces hay que sacarla. Para sacarla, ¿qué necesitan? Estar en las minas, entonces están en las minas. ¿Y qué necesitas? Carreteras, están en las carreteras. ¿Qué necesitas? El puerto de Chancay, están en el puerto de Chancay. O sea, ellos necesitan energía, quieren construir hidroeléctricas en el Perú. Y quieren avanzar en la electromovilidad. Es decir, los chinos tienen más claro lo que hay que hacer en el Perú que los propios peruanos. Claro. Y la pregunta es, ¿y por qué tanto interés de China? Y la respuesta es muy simple. A ver, la demanda mundial del comercio se construyó después de la Segunda Guerra en la consolidación de Estados Unidos, la primera economía del planeta. Pero en Nueva York, parte del Canadá y las antiguas 13 colonias se unieron con 7 puertos europeos, teniendo al Reino Unido al frente de Estados Unidos y luego Holanda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que a cifras oficiales de 1970, 2/3 de la demanda mundial del comercio han estado en el Atlántico Norte y en esa costa del Atlántico. Entonces, para nosotros, la oportunidad que se daba, nosotros teníamos oro y plata. Bien, había que buscarlos donde fuera, cruzando el mar, por cualquier lugar. Pero el primer pozo de petróleo en el mundo, que fue en Texas, o en Pittsburgh en particular, 1861. El segundo pozo de petróleo en el mundo fue 1862, un año después, el segundo del mundo, en Talara. Pero, a ver, produce el petróleo, pero hay que bajar al estrecho de Magallanes, dar la vuelta, subir y llegar al Golfo para vender en Texas. Imposible. Desestimaron la London Pacific. Recién el Perú volvió al petróleo en 1930. Perdió 50 años. Ahora ocurre que la demanda mundial del comercio, el 70% en el Atlántico Norte. Entonces se dijo, bueno, pero el Perú, ¿por qué no produce algodón? Es que dar la vuelta al estrecho de Magallanes sube y la Argentina produce algodón, Brasil produce algodón, ¿qué voy a vender yo en el norte? Igual, entonces, con los demás productos, el azúcar, el café. Claro, entonces, pero en el entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esto es el tema por el cual lo que acabas de plantear al inicio. El Perú necesita un plan, una visión,
¿Por qué? Porque el mundo que ha producido que de esa fecha, precisamente cuando termina Mao, Xi Jinping lleva a Xi Jinping, su asistente, el actual presidente de la China, y plantean pasar a un capitalismo de Estado. He vivido en la Comunidad Europea en negociaciones cuando presidía la Sociedad Nacional de Industrias, y en esas negociaciones la industria textil europea se caía en pedazos, en Italia, en Alemania, en Francia, porque China había puesto un capitalismo de Estado y por lo tanto una estructura, el Estado el dueño, literas de 50 por aquí, 50 literas acá, una carpa, rancho a las 6, rancho a las 12, rancho a las 6, y comenzaron a destruirse las industrias textiles de Europa. Entonces los europeos cerraron sus fábricas en Europa y se fueron a China, y de China comenzaron a exportar al mundo. Y de ese entonces, de 1970 al 2020, 50 años, tomamos las cifras oficiales del 2020 y resulta que el 70% del comercio que se encontraba en el Atlántico Norte ha sido migrado al Asia-Pacífico, frente a la costa del Perú. Así como en el Far West americano y todo lo que Hollywood divulgó, la California resultó la región del futuro. California como estado está entre las 10 economías más poderosas del mundo. Bueno, ahora resulta que la California del Sur es el Perú, 3.000 kilómetros de litoral. Claro, pero nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. Ese es el problema, porque las oportunidades tienen tiempo. Hoy día el cobre, el litio son los conductores de la electricidad. El automóvil cambiará porque pasará a ser un motor eléctrico. No habrá chofer el 2030 porque será logístico. Y en el caso del Perú dices, oye, pero cuidado, yo vengo de Europa y el hidrógeno es probable que el 2040 ya sea la nueva energía, y la energía verde y la energía solar, entre tanto, y dices, bueno, y el mundo cambió y la oportunidad que tenía el Perú pasó. Y la perdimos, y como por nos eso, ha pasado. Entonces, si el Perú no hacemos estos 20 años que nos han dado la oportunidad del planeta, somos un país privilegiado en la América del Sur, somos el eje este-oeste. El mundo dejó de ser el norte-sur, en el norte los más desarrollados, en el sur los menos. Ahora somos este-oeste. Miguel, tengo que ir a la pausa y no quiero terminar esta conversación que lamentablemente tenemos que terminar por hoy No sé, tenemos que hacer algo, Miguel. No hay duda. Y yo tengo este espacio y lo quiero usar para que sirva como uno de los esfuerzos, pero de eso quiero hablar después. De que esta discusión que estamos teniendo, que no nos pase otra vez, que vemos la oportunidad de transformarnos en un país del primer mundo y se nos va. Y se nos va por culpa de la división entre los peruanos, de la falta de visión de nuestros dirigentes, de la incapacidad de actuar juntos. Soy absolutamente consciente de que estamos yendo contra esta especie de corriente que hay en el Perú de revolcarnos en el lodo. Y yo creo que en el Perú hoy cada uno tiene que asumir la responsabilidad con respecto a que esto no puede seguir como está. Porque no estamos hablando solamente, como nos acaba de decir Miguel Vega Alvear, que está en nuestros estudios y que está acá, porque fue uno de los factores claves en la generación del programa económico que se propuso para el Perú y que aplicó después mal Alberto Fujimori. Porque lo aplicó mal, si no, no estaríamos como estamos. Y por eso estamos conversando con él, porque hay que retomar ese camino de tener un plan para el Perú. Y yo creo que cada uno desde donde esté tiene la obligación de abrir el espacio para que esta discusión se produzca y no sigamos como estamos y aprovechemos, porque eso es la fortuna, Miguel. Es decir, no somos un páramo, es decir, somos pobres, no tenemos agua, no tenemos vivienda, no tenemos de dónde dar. No, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos la Amazonía, tenemos pesca, tenemos turismo, tenemos agricultura exportación. Coño, ¿qué más quisiéramos? Aprovechémoslo y usémoslo bien juntos para beneficio de todos. Plenamente de acuerdo. Entonces te invito a hacer algo, Miguel. Mira, voy a poner un ejemplo que puede extenderse, porque somos 21 países los que formamos parte de la cuenca del Pacífico. Se llama la APEC. Ya. Tenemos 22 tratados internacionales. Hemos trabajado en paralelo mientras los gobiernos vivían el día en el sector privado. Hicimos un plan en el año 1996
con la ONG para el Desarrollo que presidía, y logramos proponer un plan empresarial, 32 volúmenes con las oportunidades del Perú. Entonces, pongo el ejemplo de China, que fue mencionado por ti desde el inicio de nuestra reunión. El Perú tiene un tratado de libre comercio con la China, pero China no tiene tratado de libre comercio con Brasil, ni tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y el Perú tenemos tratado de libre comercio con Brasil y con Estados Unidos, y tenemos 22 tratados internacionales. Entonces, la propuesta del Perú, ¿cuál es? Diciendo a los amigos de China, señores, ustedes no pueden vender a Estados Unidos libre comercio, pero si ustedes se asocian con nosotros, su vida puede cambiar, porque sí accederían a Estados Unidos. Y le decimos, amigos del Brasil, ¿por qué no se vienen al Perú y se asocian con nosotros y ustedes pueden acceder a lo que hoy día no tienen la posibilidad de hacerlo? ¿Y qué ocurre? Y digo, bueno, nosotros tenemos mano de obra, tenemos déficit educativo, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario de preparación técnica para que, digamos, podamos superar la limitación y tener una brigada gigantesca de jóvenes con una capacidad de interconexión con la China, con el Japón, con Corea del Sur, con Singapur, con Malasia, con Estados Unidos, con Brasil. Esa gente la necesita el sector privado, porque estamos diciéndole a ellos, tenemos la gente, tenemos los recursos, tenemos la ubicación geográfica, tenemos los tratados, pero ¿saben qué? Nos falta capital y nos falta tecnología. Entonces le decimos, vengan con capital y tecnología y nosotros le ponemos los recursos, la gente, la ubicación y los tratados. Y juntos levantemos el mundo. Esa invitación la tenemos hoy día en 12 países, acuerdos de libre comercio de la cuenca del Pacífico. Y eso es lo que podría permitirnos. Pero me dicen, ¿pero con quién tratamos? Si en el gobierno no hay nadie con quien tratar, si no nos pueden contestar qué va a pasar en octubre. Pero Miguel, este es el tema de hoy, que yo te agradezco y te felicito, porque lo que el Perú necesita es un plan de 20 años hoy y una capacidad ejecutora. Necesita unión. El sector empresarial debemos unirnos y unirnos con un plan alrededor del gobierno, cada uno conservando la institucionalidad democrática. Pero además hay que unirse con los colegios profesionales, con las facultades universitarias especializadas, con las cámaras de comercio, con las juntas de usuarios de riego, es decir, con lo que Europa Occidental nos enseñó y qué es lo que hacen vinculados con las universidades, con los centros. Eso es lo que le falta al Perú. Yo creo, mi productora se desespera un poco porque dice que le doy mucho tiempo a estas cosas. Pero, señora Magariño, lo que estamos hablando, le juro, es trascendente para el Perú. Es trascendente. Si no hacemos ahora lo que nos toca hacer y si nosotros acá, desde nuestro medio de comunicación, no ayudamos a construir, que no es solo un plan, es agrupar a la gente alrededor de un plan donde no importa quién sea el candidato a la presidencia, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y el candidato a la presidencia se definirá en función de si está calificado o no para aplicar este plan. Y en eso estamos. Tenemos que terminar por hoy, Miguel. Bueno, me ha dado mucho gusto reencontrarme contigo después de tanto tiempo y que compartamos esta invocación. Vamos a seguir con esto, no vamos a parar. Acá se va a hablar de minería, de educación, de salud, de infraestructura, de agua potable, de todos los problemas del Perú y de lo que hay que hacer para resolverlos. Porque respuestas para todo hay. Lo que pasa es que el poder ha estado en las manos equivocadas y eso tiene que empezar a cambiar teniendo un plan que no tenemos. Miguel. Gracias, Nicolás, y gracias a Exitosa por esta gentil invitación. Muchas gracias. Cerramos la secuencia por el día de hoy. En Exitosa hemos presentado Plan para el Perú.